Cruzamos el límite del espacio exterior hasta llegar al final. Lo que vimos en esa zona es terrorífico. Quiero empezar con algo real, porque la realidad fue lo que me impidió descartar todo lo que siguió como estrés, falta de sueño o la presión psicológica de estar tan lejos de casa durante tanto tiempo. El 25 de agosto de 2012, la Voyager 1 se convirtió en el primer objeto creado por el hombre en cruzar la línea de ayuda. Los científicos del laboratorio de propulsión a chorro J Planta supieron que había ocurrido casi un año después, porque los datos viajaban tan lentamente que la confirmación no llegó hasta 2013. Cuando finalmente lo anunciaron, un físico llamado Don Ganete reprodujo una grabación de audio en la conferencia de prensa. Era el sonido de ondas de plasma, la vibración de electrones en el gas interestelar que rodeaba la nave espacial, convertida en audio. Para que una sala humana llena de oídos humanos pudiera oírlo. El tono fue bajo al principio, alrededor de 300 hercios, y luego ascendió. Un tono más agudo significa electrones más densos. El medio interestelar es 80 veces más denso que el viento solar dentro de la heliosfera. A medida que la Voyager cruzaba la frontera, el universo a su alrededor se volvía más denso, y la nave espacial nos transmitía el cambio con un sonido similar al de una nota que se mantiene y se eleva lentamente. Ganete lo llamó música. Lo llamó los sonidos del espacio interestelar. Nadie llamó música a lo que escuchamos. Mi nombre es Orión Sable. Fui el comandante de la misión Anábasis. Soy el máximo responsable de lo que ocurrió allí. Y hago esta grabación porque llevo 2 años intentando encontrar la manera de plasmarla en papel y no he podido. Cada vez que me siento a escribirlo, las palabras salen frías y monótonas, y no transmiten lo que necesito. Así que, en lugar de eso, voy a hablar como le hablo a alguien sentado frente a mí. Y voy a empezar desde el principio y les voy a contar todo, incluyendo las partes que omití del informe oficial, especialmente esas partes. Permítanme explicarles qué es realmente la helopausa, porque si no la entienden, el resto de esto no se entenderá bien. Nuestro Sol produce lo que se llama viento solar. Es un flujo constante de partículas cargadas, protones y electrones que salen del Sol en todas direcciones a una velocidad aproximada de 400 kilómetros por segundo. Ese viento recorre miles de millones de kilómetros pasando por Mercurio, la Tierra, Júpiter y Saturno, y los planetas exteriores, pasando por Plutón. Y durante mucho tiempo, se mantiene lo suficientemente fuerte como para dominar todo lo que lo rodea. El espacio dentro de ese viento es el territorio de nuestro sistema solar. Está magnetizado por el propio campo solar. Está caliente con partículas solares. Es su hogar en el sentido físico más fundamental porque todo lo vivo en la Tierra evolucionó en su interior. Pero el viento se debilita a medida que viaja. La física lo exige. Cuanto más se aleja del Sol, más se dispersa. Cuanto menor es su presión, más lento se mueve. A una distancia de entre 84 y 94 unidades astronómicas del Sol, dependiendo de la dirección, el viento solar alcanza un límite llamado choque de terminación, donde su velocidad pasa de supersónica a subsónica debido a la presión del medio interestelar exterior que lo empuja. Más allá del choque de terminación, existe una amplia región de transición llamada helioenvoltura, donde el viento solar es turbulento, comprimido y confuso. Y luego, a unas 120 unidades astronómicas, se encuentra el helop, el borde real, el lugar donde el viento solar finalmente pierde toda su presión y el medio interestelar toma el control. Cruza la barrera y ya no estás en la burbuja de nuestro Sol. Estás en el espacio entre estrellas. Estás en el gas y el plasma de la propia Vía Láctea. Estás en un lugar donde la estrella más cercana, nuestro propio Sol, es solo otro punto de luz en el cielo. Ahí es donde fuimos. Para eso se construyó la Anábasis. Esa fue la línea que cruzamos un jueves por la mañana de septiembre de 2041, a unas 126 unidades astronómicas de la Tierra, 19 meses después de nuestra misión. Y ahí fue donde todo dejó de tener explicación. Necesito contarles sobre mi tripulación antes de contarles lo que les sucedió, porque no eran personas frágiles. Y necesito que lo entiendan. Independientemente de lo que imagines al imaginar a alguien que se derrumba bajo presión en el espacio, ninguno de ellos lo era. Eran 5 de las personas más rigurosamente seleccionadas, evaluadas psicológicamente y técnicamente capaces del planeta.
Habían sido probados para todo. Habían entrenado durante años. Eran exactamente las personas indicadas para la misión. Y no importó en absoluto. La comandante Eloin Kite era nuestra especialista en navegación y relatividad. Tenía un doctorado en modelado de trayectorias relativistas del MIT y había ascendido en la fuerza espacial, como mecánica orbital, lo cual es tan preciso y exigente como parece. Tenía 39 años y era tan callada como la gente calla cuando siempre está pensando en algo específico. Y se comunicaba con una especie de economía quirúrgica donde cada frase que decía era contundente y nada se desperdiciaba. Mantenía un diario escrito a mano en un cuaderno de tela verde que había comprado en Reykjavik. Una entrada cada día sin excepción desde los 16 años. El diario era su único sentimentalismo visible y nunca lo dejaba desatendido. También era profundamente supersticiosa en secreto, de una manera que me fascinó en alguien que entendía la física tan bien como ella. Una vez, al principio de la misión, me dijo que conocer las reglas no la hacía menos temerosa de lo que sucedía si se rompían. Dijo que las reglas eran lo que hacía que romperlas significara algo. El Dr. Nakoa Irriate fue nuestro líder de inteligencia de señales. Puertorriqueño de 41 años. El tipo de persona que llena una sala no por su ruido, sino por su genuina interacción con todo lo que le rodea, que la sala se reorganiza a su alrededor. Trabajó en el Observatorio de Arecibo durante una década antes del colapso de la estructura en 2020, y estuvo allí el día del derrumbe. Nunca habló de ello en detalle, pero le había marcado. Le había dado una relación particular con la pérdida y el silencio. Y creo que fue parte de lo que lo motivó tanto en esta misión. Era especialista en detectar señales no aleatorias en el ruido cósmico, una disciplina que requiere una sensibilidad casi musical. La capacidad de percibir la diferencia entre una fluctuación que no significa nada y una que sí significa algo, antes de poder demostrarlo. Era el mejor del mundo en eso. Tenía un don para ello, como algunos tienen un don para el lenguaje. Algo que operaba por debajo del nivel del análisis consciente. Amandine Roskilde era nuestra ingeniera de sistemas y quien diseñó la inteligencia artificial a bordo del barco, a la que llamó Casper en honor al astrónomo alemán Casper Bessel. Era danesa, de 44 años, y tenía una forma particular de comunicar afecto mediante la minuciosidad técnica, mediante el cuidado que ponía en un sistema o cálculo que había que aprender a leer antes de poder verlo. Le había dado a Casper todo lo que pudo averiguar sobre el espacio interestelar antes de la misión. Modelos cosmológicos, imágenes de campo profundo, datos de ondas de plasma de las sondas Voyager, marcos teóricos de lo que podríamos encontrar más allá del helioporo. Lo había construido para que fuera un intérprete, un sistema que pudiera ayudarnos a comprender un entorno que ningún ser humano había observado directamente. Lo había construido para que fuera útil. Estaba enormemente orgullosa de él. Ese orgullo se convirtió en una de las cosas más difíciles de llevar después. Y luego estaba Carral, un observador civil enviado por el consorcio aeroespacial privado que había financiado un tercio de los costos operativos de la misión. Tenía 36 años y experiencia en derechos minerales de exoplanetas, que es precisamente la disciplina. Parece el marco legal y logístico para reclamar la propiedad de los recursos encontrados en el espacio. Era agradable y fácil de tratar, y me caía muy bien, lo que hizo que su propósito real fuera aún peor cuando lo comprendí por completo. Tenía documentos de tableta bloqueados tras una pantalla de privacidad a la que nunca accedí oficialmente, que constituyen derechos legales sobre cualquier yacimiento rico en minerales o recursos explotables que pudiéramos descubrir más allá del heliopor. El razonamiento era simple y casi impresionantemente humano en su pequeñez. Ningún tratado internacional cubría esta región del espacio. Nada de lo que encontramos aquí pertenecía a nadie todavía. Él estuvo allí para presenciar el descubrimiento para que su empresa pudiera ser la primera en presentar la solicitud. Nunca la presentó. Volveré sobre eso. Y luego estaba yo, el Dr. Orion Sable, comandante de la misión, astrofísico italo-estadounidense. Es cosmólogo principal del programa DEPFIL de la Agencia Espacial Europea. Con 53 años y cabello entrecano, no me había cortado el pelo desde que dejé la puerta lunar. Había pasado 15 años estudiando anomalías en la radiación cósmica de fondo,
ese antiguo y tenue resplandor remanente del Big Bang que impregna todo el universo. Y había publicado un artículo argumentando que el helioporo podría no ser el límite preciso que la mayoría de los modelos asumían, que podría tener propiedades que aún no habíamos caracterizado, que la transición del interior de la heliosfera al exterior podría implicar efectos físicos que no predecíamos. Tenía más razón de la que creía. Y la razón en que la tenía fue en parte culpa mía. Porque 3 años antes del lanzamiento de la misión, había detectado algo que nunca revelé por completo. Ya hablaré de eso. Tengo que llegar a él en el orden correcto o no tendrá sentido. Partimos del portal lunar en enero de 2041 a bordo de la Navasis, una nave de exploración de campo profundo propulsada por un motor de fusión pulsada y lo suficientemente grande como para tener una cocina de verdad, una pequeña plataforma de observación con una ventana curva, salas de parto individuales y un módulo de laboratorio donde Nakoa pasaba la mayor parte de sus horas de vigilia cuando no discutía con el dispensador de café. La nave llevaba 19 años en diversas etapas de diseño y negociación de financiación. Era el objeto más caro que la humanidad jamás había construido, y valió cada centavo hasta el momento en que dejó de serlo. Pasamos los primeros 7 meses en hibernación programada, alternando entre rotaciones de sueño mientras Casper gestionaba los sistemas de la nave, y el motor de fusión nos impulsaba hacia el exterior a velocidades incomprensibles para los ingenieros que lanzaron la Voyager en 1977. Al salir del último ciclo de hibernación, ya habíamos superado el rango orbital de Neptuno, adentrándonos en la región donde el viento solar comenzaba a disminuir y desacelerarse. Y teníamos 8 meses de observación activa por delante antes de llegar a la zona de ayuda. Esos 8 meses fueron, con algunas pequeñas excepciones, exactamente lo que se supone que debe ser una misión al espacio profundo. Metódico, tranquilo, interrumpido por comidas y comprobaciones de instrumentos, y la particular intimidad que se desarrolla entre personas que comparten un ambiente muy pequeño y presurizado en uno muy grande y vacío. Nakoa enseñó trucos de K. Eloin y yo jugábamos mal al ajedrez. Amandine tuvo largas discusiones técnicas con Casper que los demás escuchábamos a escondidas como quienes no hablan el idioma pero saben por el tono que alguien va ganando. Escribí largas entradas de diario sobre la naturaleza de la exploración y lo que significaba estar tan lejos de la Tierra, y me las creí al pie de la letra. Hubo pequeños detalles que noté y archivé, y me dije a mí mismo que no era nada. Los instrumentos se calentaban un poco. Casper, a veces, tardaba más de lo habitual en completar un cálculo rutinario sin indicar el motivo. Un sueño que tuve alrededor del mes 16, en el que estaba sentada en el mirador y las estrellas afuera eran un poco extrañas, de una forma que no pude identificar al despertar. Como el recuerdo de una palabra que no sale. Me dije a mí misma que estas cosas no eran nada. Se me daba bien decirlo. Llevaba 3 años practicando. Cruzamos la zona de choque terminal a finales de julio de 2041. Aquí es donde el viento solar se ralentiza a velocidades subsónicas, donde las partículas se agrupan, el campo magnético se intensifica y comienza la capa de helio. La Voyager 1 la cruzó en 2004 a 94 unidades astronómicas. La cruzamos a 91. Casper marcó la transición y yo, desde la ventana de observación, no sentí nada inusual. Las estrellas estaban donde debían estar. Los instrumentos indicaban lo que debían indicar. Todo estaba correcto y en silencio. Y pensé, como había pensado muchas veces, que el espacio tiene una forma de hacer que tus expectativas parezcan arrogancia. Te preparas para algo monumental, y te da un número en una pantalla. Durante 6 semanas, atravesamos la heliopausa, ese corredor turbulento entre el choque de terminación y la helopausa. Los instrumentos estaban activos. El conteo de rayos cósmicos aumentaba constantemente, como era de esperar. Las lecturas del campo magnético eran complejas y requerían la atención constante de Eloin y Nakoa, pero ninguna de ellas presentaba anomalías. Nada de esto estaba fuera de los modelos. Y entonces, un jueves de septiembre por la mañana, a las 9:14 según el reloj central de la nave, Casper anunció el cruce de la ayuda. El recuento de partículas solares era prácticamente cero. El recuento de rayos cósmicos galácticos estaba en aumento.
La densidad electrónica del plasma externo se acercaba a 80 veces la línea base. Estábamos en el medio interestelar. Fuimos los primeros seres vivos en la historia de la Tierra en estar allí. Llamé a todos a la plataforma de observación. Había estado escribiendo el discurso mentalmente durante años, y lo pronuncié tal como lo había imaginado, con convicción, peso y la genuina emoción que el momento merecía. Hablé de la Voyager, de los ingenieros que la construyeron con reglas de cálculo y calculadoras mecánicas y la lanzaron sin saber si alguna vez llegaría tan lejos. Sobre los 40 años que viajó antes de cruzar. Sobre cada ser humano que alguna vez miró al cielo y se preguntó qué significaba que estuviéramos aquí vivos, respirando, de pie en una habitación que habíamos construido y llevado hasta el borde del sistema solar. Nakoa lloró. No se esforzó mucho por ocultarlo. Amandine sirvió de una botella algo que había estado guardando desde la puerta lunar. K tomó una foto y sonrió con la profesionalidad con la que sonreía cuando estaba realmente conmovido, pero sentía que debía mostrarse sereno. Elohim permaneció de pie frente a su consola, observando sus instrumentos. Luego dijo en voz baja, sin darse la vuelta, las estrellas se movieron. No de forma drástica, de una forma que nadie más hubiera notado. Una fracción de grado, varias estrellas de referencia en el campo frontal. Un desplazamiento demasiado pequeño para apreciarlo a simple vista, pero totalmente medible con el sistema de navegación. Ya había realizado la compensación de la deriva del instrumento. Ya lo había hecho 3 veces. El desplazamiento era real. Le dije que lo registrara. Le dije que lo revisaríamos juntos por la mañana. Lo registró. No lo revisé por la mañana. Me dije a mí mismo que era un efecto de asentamiento del cruce. Una pequeña respuesta del instrumento al cambio en el entorno del plasma externo. Algo con una explicación mundana que encontraría cuando tuviera un momento tranquilo para analizar los datos. Nunca tuve esa hora de silencio. Todo dejó de ser tranquilo. 14 horas después de la travesía, Amundine estaba realizando un ciclo de diagnóstico rutinario cuando Casper hizo algo que nunca había hecho en 19 meses de operación. Sin ninguna orden, sin ninguna indicación. Abrió la pantalla tridimensional del mapa estelar. La proyección completa que llenó el monitor principal del laboratorio con una esfera giratoria de nuestro vecindario estelar local y dibujó una sola línea recta a través de ella. Limpio y preciso de un borde a otro de la proyección, pasando directamente por el punto que marcaba nuestra posición actual. No era el resultado de un cálculo. No era una trayectoria etiquetada ni una ruta sugerida. Era solo una línea y debajo, Casper había escrito 2 palabras, límite reconocido. Amundine la observó durante lo que luego me dijo que le pareció un tiempo muy largo. Luego le preguntó a Casper en voz alta qué representaba la línea y de dónde provenía. Casper realizó un breve autodiagnóstico e informó que todos los sistemas funcionaban con normalidad. Cuando volvió a abrir el mapa estelar, la línea había desaparecido. No había rastro en la memoria, ninguna entrada de registro que registrara que se hubiera dibujado. Reflexionó sobre ello durante un buen rato. Pensó en contárnoslo. Decidió no hacerlo. Todavía no, porque no sabía qué decir y porque temía que al decirlo se volviera más real de lo que estaba preparada. Me contó después que había pasado 2 horas dándole vueltas y que ambas opciones le parecían incorrectas. Que contárnoslo le parecía pánico y no decírnoslo, complicidad. Y que al final optó por el silencio porque creía que aún podría haber una explicación. Le faltaba un error del sistema, un fallo de pantalla que, de alguna manera, se había escrito solo y luego se había borrado sin dejar rastro. Es muy meticulosa. Buscó todas las explicaciones posibles. No había ninguna. No nos lo dijo. Ese fue el segundo error de esta misión. El primero fue mío. Y les diré cuál fue cuando les haya contado lo suficiente del resto para que tenga sentido. El segundo día después de la frontera, Nakoa dejó de dormir bien. Solo lo vi en retrospectiva, porque seguía siendo completamente el mismo a la hora de comer y durante los registros de la tripulación, aún cálido, comprometido y con ganas de reír, pero pasaba 16 o 18 horas en sus receptores de señales,
y los intervalos entre mis encuentros se hicieron más largos. Pensé que estaba emocionado. Pensé que era la reacción natural de alguien que había dedicado su carrera a escuchar señales en el ruido cósmico, y que ahora se encontraba por primera vez fuera de la heliosfera, donde el ruido era diferente y las señales, si las hubiera, también lo serían. Estaba emocionado. Eso no era lo único que hacía. Los receptores de señales pasivos de la Anábasis estaban diseñados para monitorear el entorno electromagnético alrededor de la nave y detectar fuentes de radio, fluctuaciones de radiación y cualquier cosa relevante en el espectro. Más allá del helicóptero, se esperaba que este fuera un trabajo paciente y gradual. El ruido solar había desaparecido. El medio interestelar tenía su propia naturaleza electromagnética, pero era sutil. Sabíamos, por los datos de la Voyager, que aquí se podían oír tonos de ondas de plasma, provocados por eventos solares cuyos frentes de choque tardaban un año o más en alcanzar esa distancia. Esperábamos oírlos con el tiempo. Mientras tanto, esperábamos tranquilidad. Lo que Nakoa no esperaba eran las explosiones de rayos cósmicos. Los rayos cósmicos galácticos, para ser claros, son reales. Son una de las razones por las que los viajes interestelares profundos son peligrosos. Son partículas de alta energía, protones y núcleos atómicos pesados, acelerados a velocidades cercanas a la de la luz por supernovos, púlsares y otros violentos eventos galácticos esparcidos por la Vía Láctea durante millones de años, provenientes de todas direcciones. Dentro de la heliosfera, el campo magnético del Sol devuelve una fracción significativa de ellas. Fuera del helioporo, están por todas partes y su número se triplica en cuanto se cruza. Lo esperábamos. Nuestro blindaje estaba diseñado para ello. Lo que Nico anotaba era algo diferente. No el número, sino la llegada, sino la forma en que llegaban las ráfagas. Analizó los datos en múltiples programas. Durante casi 2 días, se dijo a sí mismo que estaba buscando patrones con ruido, lo cual es un riesgo laboral en quien hace su trabajo. El cerebro encuentra señales donde no las hay. Lo habían entrenado para ser escéptico con sus propios instintos precisamente por esa razón. Luchó contra lo que sentía durante 48 horas antes de dejar de hacerlo. Las explosiones no eran aleatorias. Tardó 2 días en pensar con claridad. Las explosiones de rayos cósmicos que llegaban a la Anábasis desde que cruzamos el helioporo se comportaban como las llegadas aleatorias de partículas de alta energía. Ni en su frecuencia ni en su distribución. Había una estructura en la separación entre ellos que no coincidía con ninguna fuente natural que pudiera modelar. Ni un pulsar, ni un magnetar, ni ningún evento galáctico catalogado. Buscó, pasó 18 horas buscando una fuente y no encontró nada. La fuente no estaba delante de nosotros. No estaba detrás de nosotros. No era una fuente puntual en absoluto. Rodeaba la nave. Lo que fuera que producía la señal rodeaba la Anábasis, en la misma región del espacio en la que acabábamos de entrar. El propio medio interestelar estaba haciendo algo que, hasta donde se sabía, no se suponía que pudiera hacer. Aún no nos lo había dicho. Necesitaba un día más con él. Necesitaba estar seguro. Al 4.º día, después de la frontera, Eloan me trajo el informe del reloj. Me senté a tomar mi café y no lo volví a retomar. Hay que entender de qué son y de qué no son capaces los relojes atómicos. Los átomos en su interior vibran a frecuencias determinadas por las leyes de la física. No por la temperatura, ni por la vibración, ni por la edad, ni por el desgaste de las piezas mecánicas. Por el comportamiento de los electrones en transición entre estados de energía, un comportamiento que ha sido constante desde antes de la formación del sistema solar y que es consistente en todo el universo en condiciones normales. Los relojes atómicos no se desvían. Esa es su razón de ser. Ese es su único propósito, ser inmunes a los factores que hacen que la medición del tiempo ordinaria sea imprecisa. Los únicos factores conocidos por la física que pueden afectar la frecuencia de un reloj atómico son la gravedad y la velocidad, factores que la Anábasis tuvo en cuenta en sus calibraciones previas al lanzamiento. La nave transportaba 3 relojes atómicos independientes, físicamente aislados entre sí,
calibrados de forma idéntica antes del despegue y verificados entre sí a intervalos regulares durante la misión. A lo largo de 19 meses de viaje, habían llegado a un acuerdo con tolerancias tan pequeñas que prácticamente eran idénticas. Al cuarto día, tras salir del helicóptero, los tres discreparon. Uno iba rápido, aunque no mucho, de forma apreciable. El otro iba lento, en una proporción comparable. El tercero, en algún momento del ciclo nocturno de la nave, se detuvo por completo durante 11 minutos y luego reanudó la marcha. No había ningún fallo mecánico, ningún error del sistema, ningún registro de nada inusual en sus registros. Simplemente se había detenido durante 11 minutos y luego continuó como si la fuerza que supuestamente impulsaba el tiempo hubiera mirado hacia otro lado brevemente. Elo me explicó lo que significaba. Me lo dijo despacio y con precisión porque lo entendía y quería asegurarse de que yo también. El espacio-tiempo local alrededor de esa cisa no era uniforme. Algo en esta región aplicaba una presión diferencial sobre el tiempo mismo, distribuida de forma desigual a lo largo de la nave, de modo que las diferentes secciones experimentaban la duración a ritmos ligeramente distintos. La sección de proa, la cubierta de observación y la bahía de navegación, donde la tripulación pasaba la mayor parte de sus horas de vigilia, habían envejecido aproximadamente 18 segundos más que la sección de motores en la popa desde la travesía. 18 segundos. Pensé que 18 segundos significaban que estábamos en una región del espacio donde la curvatura del espacio-tiempo fluctuaba activamente, donde la geometría del universo se movía, y nada en nuestros modelos lo había predicho, ni en los datos de la Voyager lo había sugerido posible. Y la única razón por la que la Voyager no lo habría detectado es que sus instrumentos no estaban diseñados para medirlo. La Voyager no tenía relojes atómicos a bordo. La Voyager no tenía tripulación que envejeciera a ritmos diferentes. Nosotros sí. Entonces me habló del diario. Me lo contó con cuidado, observándome la cara. Como cuando le dices a alguien algo que necesitas que crea, pero no estás seguro de que lo crea. 3 páginas de su cuaderno verde, escritas a mano con su propio bolígrafo, con una presión y un ángulo consistentes con todas sus demás anotaciones. 3 entradas diarias consecutivas que describían 3 días consecutivos de eventos. Reconoció su letra por completo. Reconoció el bucle específico de ciertas letras, los hábitos de presión que había desarrollado durante décadas, las abreviaturas que usaba para términos técnicos. Era su escritura, como tu rostro en una fotografía es tu rostro. No recordaba haber escrito nada. No sabía qué describían las entradas porque aún no las había leído. Las había encontrado la noche anterior, las había doblado con cuidado y las había guardado en la contraportada del diario, y se había pasado la noche decidiendo si abrirlas o no. Aún no lo había hecho. Me contaba que existían antes de abrirlos porque quería un testigo. Nos sentamos un momento en la cocina y le dije que nos reuniéramos todos. Fue entonces cuando Amandine finalmente nos contó la historia de Casper. Nos lo contó a todos a la vez en la cocina, los 5 sentados a la mesa con café frío y ese silencio que indica que todos comprenden que la sala cambió. Nos habló de la línea que cruzaba el mapa estelar, de las 2 palabras y de la entrada de registro desaparecida. Mientras lo contaba, observé el rostro de Nakoa, y su rostro me indicó que había estado esperando a que alguien abriera la puerta. Había estado de pie al otro lado con algo en las manos. Nos habló de la llegada de los rayos cósmicos. Nos lo explicó con cuidado y sin dramatismo, porque sabía que no lo necesitaba. Lo expuso como quien presenta pruebas para una conclusión a la que desea no haber llegado. No aleatorio, estructurado de una forma que ninguna fuente natural podría explicar. Rodeando la nave en lugar de provenir de una dirección. Presente en la estructura misma de la región a la que habíamos entrado, como si el propio medio interestelar transportara algo que no transportaba dentro de la heliosfera. Entonces dijo, creo que sé qué es. Y nos lo contó, pero antes de contarles lo que nos contó, tengo que contarles lo que les conté. Les hablé de las oscilaciones de plasma 3 años antes del lanzamiento de la Anábasis. Mientras realizaba el análisis preliminar que se convertiría en la base científica de la propuesta de la misión, detecté algo en los datos del viento solar de la heliosfera exterior. Fluctuaciones estructuradas en la presión del plasma originadas en una región consistente con el límite del heloporo,
a intervalos e intensidades que no coincidían con ningún modelo de actividad solar. No se trataba de variación aleatoria ni de ruido instrumental. Algo que, tras observarlo durante un tiempo prolongado, parecía una señal que llevaba mucho tiempo esperando y que no tenía ninguna urgencia por esperar un poco más. Me dije a mí mismo que era un artefacto instrumental. Realicé el análisis 6 veces y cada vez obtenía un resultado más difícil de descartar, y cada vez encontraba una nueva forma de descartarlo de todos modos, porque si no lo descartaba, si lo publicaba, la misión se retrasaría. Habría comités de revisión, consideraciones éticas y gente preguntando a qué creíamos que estábamos respondiendo y si habíamos caracterizado completamente el riesgo de responder a ello. La misión podría retrasarse años. Podría cancelarse. Había oído que llamaban a una puerta y deseaba abrirla más que cualquier otra cosa en mi vida profesional. Y no estaba dispuesto a dejar que la pregunta de quién llamaba me detuviera. Así que me guardé todos los hallazgos. Revelé lo suficiente para justificar los parámetros de la misión y mantuve el resto en secreto. Y nos lancé hacia algo que no había definido completamente porque no estaba dispuesto a no ir. K me miró largo rato después de decir eso. Luego dijo, «Nos trajiste aquí porque algo te llamó». Dije, «Sí». Él dijo, «¿Y no podías decírnoslo?» Dije, «Tenía miedo de que no viniéramos si lo hacía». Miró la mesa. Tomó su tableta y la puso boca abajo sin encenderla. Nakoa dijo, «De acuerdo». Y luego nos contó su teoría. Dijo que le había estado dando vueltas a algo desde antes de la travesía. Algo sobre la función física de la heliosfera que no solía discutirse en esos términos. Todos entendíamos la heliosfera como protección, como un escudo magnético que desviaba los rayos cósmicos galácticos y protegía a los planetas de las peores condiciones del entorno interestelar. Eso era real y estaba documentado, y la razón por la que la vida en la Tierra se había podido desarrollar como lo había hecho durante 4.000 millones de años. Pero la heliosfera hacía algo más además de protegernos. Nos rodeaba. Cada señal electromagnética que la humanidad había producido, cada transmisión de radio, cada pulso de radar, cada rayo de luz que habíamos enviado, deliberada o accidentalmente, desde que adquirimos la capacidad de producir tales cosas, se había propagado a través de la heliosfera mediante una burbuja magnetizada que se comprimía, desviaba y dispersaba. Señales antes de que pudieran salir limpiamente al medio interestelar. Dentro de la heliosfera, nuestra señal electromagnética estaba atenuada. Habíamos estado transmitiendo en una sala acolchada. Lo que escapaba a través de la heliosfera se diluía, se dispersaba y se reducía a ruido para cuando alcanzaba el medio interestelar de forma coherente. Habíamos estado enviando señales durante más de un siglo, con la esperanza de que algo nos escuchara. Y esas señales habían sido, en esencia, susurros tras una pared. Pero él dijo, no éramos señales. No éramos ondas de radio, ni fotones, ni partículas. Éramos materia, materia organizada, materia viva que podía observar el universo que la rodeaba. Y la pregunta que lo había estado rondando y que cada vez le resultaba más difícil de rechazar, ¿era este el efecto envolvente de la heliosfera físico, o algo más? Había un umbral no de frecuencia electromagnética ni de energía de partículas, sino de presencia observacional organizada, un umbral por debajo del cual los seres vivos se encontraban mientras permanecieran dentro de la burbuja solar. Lo dijo en voz baja. Lo dijo mirando la mesa. Dijo, creo que la heliosfera nos mantuvo por debajo de un umbral. No deliberadamente, no por diseño, sino por física. Y creo que ese umbral es la diferencia entre estar presente en el universo y ser visible en él. Y creo que cuando cruzamos la helopausa, la cruzamos. Nadie dijo nada durante casi un minuto. Entonces Elohim dijo, la Voyager no oyó nada alarmante al cruzar. Y Nikoa dijo, la Voyager no estaba viva. La nave zumbaba. El dispensador de café emitió su pequeño sonido mecánico en la esquina. Koa se quedó muy quieto. Pregunté, ¿qué significa ser visible? ¿Qué pasa ahora? Nakoa dijo que no lo sabía con exactitud, pero que la señal estructurada que había estado escuchando en la llegada de rayos cósmicos, el ritmo en el ruido interestelar que no debería estar ahí,
No era un mensaje en ningún formato que pudiera decodificar. No estaba dirigido. Era ambiental. Era la naturaleza del espacio en el que nos encontrábamos. Y la naturaleza del espacio era diferente a lo que los modelos predecían de forma específica. Se sentía receptivo, no a nuestras transmisiones, ni a nada que hiciéramos deliberadamente, receptivo a nuestra presencia, como si la región en la que habíamos entrado fuera capaz de registrar que había algo allí que no había estado antes, algo lo suficientemente organizado como para observarlo, algo que había cruzado el umbral. Dijo, creo que la señal no nos está siendo enviada. Creo que la señal es lo que hace este espacio cuando percibe algo como nosotros. De la misma manera que vibra un diapasón cuando se golpea otro cercano. No es comunicación, no es un mensaje, solo el universo reconociendo una resonancia que no había sentido antes. Koa dijo, de nuestro sistema solar. Nakoa dijo, sí, nos quedamos pensando en eso. Nos quedamos pensando en ello un buen rato. Luego fuimos a nuestros partos porque no había nada más que hacer, era tarde y la nave nos necesitaba funcionales. No dormí. Alrededor de las 4 de la mañana, hora de la nave, me levanté para usar el dispensador de agua y pasé por la ventana del pasillo, justo delante de los dormitorios. Es un pequeño óvalo de vidrio reforzado de unos 20 centímetros de ancho, más un elemento estructural que una ventana de observación, y había pasado por delante cientos de veces durante 19 meses sin prestarle mucha atención. Lo miré como se mira una ventana en una casa oscura. Hábito, no expectativa. Había una sombra en el casco exterior de la Anábasis. Me detuve. Me quedé en el pasillo en calcetines y lo miré. Una sombra nítida y definida se proyectaba sobre el revestimiento del agujero en un ángulo que no podía explicar. Para proyectar una sombra tan nítida, se necesita una fuente de luz direccional concentrada. En el medio interestelar, a 126 unidades astronómicas de nuestro Sol, no existe ninguna fuente de luz direccional concentrada. Nuestro Sol es un punto en el campo estelar, indistinguible en brillo de otras estrellas cercanas, completamente incapaz de proyectar una sombra definida sobre el casco de una nave. No había nada ahí fuera que debería haberla producido. Me detuve y lo observé. No se movía. La nave gira lentamente sobre su eje longitudinal para la orientación de la tripulación. Una rotación que debería haber hecho que cualquier sombra de cualquier fuente de luz fija se extendiera gradualmente, por el casco. Esta sombra no se extendía. Mantenía su posición relativa al barco, fija en su ángulo, como si la fuente de luz que la producía no siguiera el ritmo perfecto. Desperté un poco. Revisamos todas las señales de las cámaras externas y todos los sensores diseñados para detectar objetos externos. No había nada allí. Ni escombros, ni reflejos anómalos, ni explicación. La sombra apareció en la cámara exactamente como la había visto a través de la portilla. Era medible, era real, y nada la producía. La observamos juntas hasta que Amandine dijo en voz muy baja que creía que había estado allí desde la travesía. No dio más detalles. No tenía por qué. Entendí lo que quería decir, que ninguno de los dos habíamos pasado por esa ventanilla la noche anterior al cruce. No de la forma que nos habría hecho parecer, y no teníamos forma de saber cuánto tiempo llevaba allí la sombra. Podría haber aparecido en el momento en que cruzamos. Podría haber estado ahí siempre, esperando a que la notáramos. Regresamos a nuestros nacimientos. Me acosté en el mío y miré al techo, pensando en sombras sin origen, relojes que se detienen durante 11 minutos, mapas estelares con líneas que se escriben y se borran solas, y páginas de diario llenas de escritura que describen días que aún no han sucedido. Pensé en estas cosas como un científico. Intenté analizarlas por separado para buscar un mecanismo común y encontrar el hilo conductor. Encontré un hilo conductor. No me gustó a qué estaba conectado. Al sexto día, me ocurrió algo que nunca he decidido del todo cómo categorizar y probablemente nunca lo haré. Estaba en mi litera. Estaba despierto, verdaderamente despierto, consciente del zumbido del barco, del peso de mi manta y del tenue sonido de la música de Nakoa a través del muro de su nacimiento. Y entonces, sin transición alguna, sin la disolución que marca la entrada al sueño, también estaba en la cubierta de observación, ambos a la vez.
Eso tampoco es del todo correcto. Presente en la litera y presente en la plataforma de observación con la misma realidad. Como a veces se puede percibir dos sonidos simultáneamente sin perder la consciencia de ninguno. La plataforma de observación era exactamente como la conocía, ventana curva, estrellas extendidas en todas direcciones, el tenue reflejo de la iluminación de la plataforma en el cristal. Todo correcto, excepto que las estrellas miraban hacia la nave. Sé cómo suena. Te estoy contando cómo se sentía, no lo que puedo demostrar. Las estrellas no hacían nada diferente de lo que hacen las estrellas. Estaban presentes y quietas en sus posiciones, pero estaban presentes como lo está una habitación llena de gente, no como lo está una habitación vacía. Había una atención en dirección a las cosas que sentí como una presión física, una calidez a un lado de mí. Como cuando sientes a alguien cerca, sin verlo ni oírlo. El campo de atención era tan amplio, tan difuso y tan antiguo que no parecía hostil. No parecía algo con intenciones. Me sentí como si estuviera dentro de algo que te percibía como una montaña percibe a quien camina sobre ella. Sin notarlo, sin importarle, simplemente registrándolo. El registro en sí mismo era lo más aterrador, porque era mucho más grande que yo, mucho mayor que yo, completamente indiferente, así me sentía cómoda con él. Y había algo en la ventana, invisible, sin forma. No podría haberlo descrito ni aunque me lo pidieran. Pero estaba ahí como la gravedad. No es algo que se ve, sino algo que se siente como la orientación de todo lo que te rodea. Estaba cerca del cristal y me atendía con una precisión que me parecía personal, como si me hubiera encontrado específicamente después de comprender ya quién era. Y lo comprendí estando frente a él en este estado de vigilia. No tenía palabras para describirlo. No me amenazaba ni se interesaba por mí en ningún sentido depredador. Estaba haciendo algo mucho más simple y profundo que eso. Me estaba grabando. Me di cuenta, con una certeza inexplicable y que nunca he podido quitarme de la cabeza, de que, fuera lo que fuese, había estado pendiente de mí durante 3 años, desde las oscilaciones del plasma. Desde la primera vez que me senté ante mis instrumentos al borde de la heliosfera, sentí el golpe en la puerta y me incliné para oírlo mejor. Había captado mi atención entonces. Me había llenado. Y ahora, al otro lado del límite, completaba el disco. Regresé a mi litera completamente, sin ninguna sensación de transición. Estaba tumbado allí, el barco zumbaba y la música de Nakkoa se oía débilmente a través de la pared. Sostenía mi ejemplar de Marco Aurelio en la mano derecha. El ejemplar lo guardaba en el bolsillo del pecho. No lo había sacado del bolsillo antes de meterme en la litera. No lo había sacado en ningún momento que pudiera identificar. Metí la mano en el bolsillo. Lo tenía en la mano. Me quedé allí, acostada, y lo sostuve hasta que la luz se encendió. Al 7º día, Eloan leyó las entradas del diario. Llevaba 3 días guardando las 3 páginas dobladas en la contraportada de su cuaderno. Vino a verme